Seguimos en turno PM, tenemos noticias, tenemos entrevistas y la siguiente es una conversación interesantísima con uno que está presente en la agenda política del streaming permanentemente. No es competencia, es aliado porque el streaming se fortalece en su conjunto cuando más medios aparecen y es el caso de La Jungle. Han pasado algunos días ya desde la cuenta pública del presidente José Antonio Kast y las encuestas muestran que para ser la primera cuenta pública de un presidente, la aprobación de la performance de Kast es la peor desde la vuelta a la democracia para ser una primera cuenta pública. Rechazo a la forma, pero aprobación a las medidas. Registro de vándalos, construcción de cárceles, fusión de ministerios, parecen estar más en sintonía con la gente que las medidas económicas que comenzó tomando el gobierno en estos primeros casi 90 días. Está por ahí Camilo Férez, analista político, monoconductor, ¿nos ve, nos escucha? Sí, perfectamente. ¿Cómo están? Estamos bien, gracias Camilo. Tremenda jornada la que tuvieron ayer con el regreso de Pirincho Navarrete, nos alegramos de verlo. Así es, a nosotros también nos puso muy contentos. Aunque lo vemos seguido a Pirincho, pero se nos une poco al panel. Se une un poco al streaming, un tremendo aporte al streaming el que hacen y el que hace Pirincho. Partamos con esto de la cuenta. ¿Qué lectura haces? Hay unos índices que muestra Academ después de la cuenta pública, hay una mala evaluación para hacer una primera cuenta pública, pero hay una alta aprobación a las medidas que anuncia José Antonio Kast. Sí, yo trataría de desacoplar la parte de la popularidad con el efecto neto de la cuenta, porque normalmente estamos acostumbrándonos a que sean más bien moderados, salvo algunas excepciones, las cuentas no son las que mueven la aguja. Y tampoco me parece que, que el diseño esté pensado para la encuesta inmediatamente posterior. Lo que le viene ocurriendo al gobierno es desde el momento en que asume José Antonio Kast que comienza esta pérdida acelerada de popularidad, es decir, comienza a extraviar a buena parte de aquellos aprobadores que lo habían acompañado con el voto y tiende a quedarse más bien amparado por un hipotético núcleo duro que de ahí cuesta más, ¿cierto?, que baje y eventualmente tiene algunos rebotes. ¿Qué es lo importante, creo yo, en relación con la cuenta pública? Es que el espacio, el lugar donde se le venía produciendo fuertemente ese forado es en el ámbito de la seguridad y es ahí donde concentró la mayor parte de su oferta primero y donde empezó a concentrar la mayor parte de las críticas una vez que asumió el gobierno. Y de esas críticas no pudo salir finalmente la ministra Steiner y eso es lo que detona finalmente el cambio de gabinete tan temprano que tiene que ejecutar el gobierno. Entonces yo tomaría esto como una parte de una entrega que comienza en el minuto en el que se cambia a la ministra Steiner, porque cuando entra Martina Rau genera varios quiebres respecto de lo anterior, algunos simbólicos y otros prácticos, y en ese minuto entonces comienza el esfuerzo del gobierno por tratar de equiparar todo lo que había sido su despliegue, la claridad, el norte que está mostrando en materia económica, más allá de que uno lo comparta o no, digamos, no hay dos opiniones respecto de que ahí sí había un proyecto y lo sigue habiendo, uno puede no compartirlo, pero hay un proyecto y hay un vocero que ha mantenido cierta línea con ese proyecto en el ámbito económico, que era vamos a decir, la mitad de la oferta. Pero en la otra mitad no pasaba lo mismo. Y de alguna manera ahora están tratando de retomar el tiempo perdido. Y la cuenta pública se inscribe en eso. La cuenta pública se centra fuertemente también en seguridad, ya no para desplazar promesas, sino que más bien para delinear un proyecto y, como tú bien dices, establece un conjunto de medidas que yo creo que van orientadas en dos direcciones. Lo primero, ¿cierto?, es seguir tapando esta brecha que se le produjo tan fuerte al gobierno en materia de seguridad, pero por otro, y aquí yo creo que sí tiene que ver lo que estamos conversando, por instalar una conversación centrada en esa agenda. Y ahí están precisamente, yo creo que el éxito de la cuenta pública. La cuenta pública fue aburrida, fue más larga fue plana desde el punto de vista supuesta en escena, pero fue efectiva en el sentido de que logró que el sistema político se pusiese a conversar sobre esa agenda. Y eso es finalmente lo que yo creo que busca el gobierno. Al día siguiente Martina Rau fue al Congreso, entonces se le está dando continuidad
a una conversación que habían tenido votada y que cuando no estaba votada era solamente objeto de críticas a la gestión de la ministra, a la performance de la ministra y a la ausencia de un proyecto. Yo creo que esas brechas las acortó. Que esto Hay, vaya a tener hay- efecto en la encuesta, vamos a ver. claro, hay un objetivo cumplido, entonces, claro, se analizaba incluso en CADEM que la palabra seguridad era el principal foco, la que más se repitió, se lleva a cabo después una agenda al día siguiente, la cuenta pública casi que pasa ya de la agenda noticiosa con la salida de los dos subsecretarios, efectivamente hay un foco en seguridad. ¿Crees tú que Martina Rau em, logra ser, o podría lograr ser un buen protagonista de este nuevo aire del gobierno, cumple el perfil? Algunos ya dicen que tiene incluso aire presidencial. Sí, ya también he escuchado lo mismo y de hecho ayer en el panel Gonzalo Miller aventuró algo similar. Dicen además que está lleno de periodistas en su equipo, así que eso normalmente manda una señal al mercado. Pero más allá de eso, creo que el cambio es muy notorio. Y aunque el gobierno se resiste a admitir que cometió un error en el primer diseño y en el primer nombramiento, cuando tú corriges no marginalmente, sino que diametralmente tu decisión, es decir, aquí esta es una figura que sí tiene peso político, que sí tiene cercanía con el presidente, que sí tiene redes y por lo tanto es muy distinta la figura de Martina Rau a la figura de la ministra Steiner y eso se nota inmediatamente. El mercado, por así decirlo, percibe a un actor con mayor prestancia, con mayor poder sobre todo, porque este es al final el lenguaje que habla la política, que hablamos nosotros en los medios, o sea, tenemos poder tropismo positivo, es decir, nos vamos hacia allá donde vemos que hay poder. Y yo creo que eso lo despliega de mucho mejor manera, obviamente, Martina Rau. Tanto es así que yo creo que incluso en algunos casos sobregirándose y que sea el ministro el que se receta, el que se receta pedirles la renuncia cuando esa es una facultad del presidente, creo que incluso habla un poquitito de este marcado quiebre que produce incluso este sobregiro, como te digo, en el despliegue de poder del ministro Arrau. Y en esa estructura en donde Martín empieza a convertirse en un peso más sólido de poder, desequilibra un poco también el diseño de poder que tiene la moneda que tenía en un comienzo. La moneda habíamos visto ya que había un poco de pérdida de poder de parte de Irarrázaval en su momento, hacia los ministros de Chile Vamos. ¿Cómo viene a conversar con, con ese escenario del poder la aparición de un peso pesado como es Martín Arrau? La aparición de Arrau y el crecimiento y fortalecimiento de Alvarado creo que van de la mano y hablan un poco de lo mismo. Es decir, más allá de que el gobierno se defiende como gato de espalda para no decir que se equivocó y que efectivamente sacó rápido las manos del enchufe, aquí es evidente que el diseño original colapsó muy rápido. Y el diseño original contemplaba un rol muy fuerte del segundo piso, concentraba además una centralidad del segundo piso en áreas que son propias de los ministerios, o sea, ellos comandaban además el Ministerio de Secretaría General de Gobierno y la vocera más bien leía comunicados que salían desde el segundo piso y además Mm. intervenían en otras áreas de gestión. Yo creo que eso evidentemente dieron vuelta a la página, digamos, y se desarmó ese diseño. Y eso obviamente resiente sobre todo la figura de Ira Razal, porque en el ámbito de las comunicaciones, el resto del equipo probablemente mantienen los roles típicos de los segundos pisos, que es estar muy concentrados en la figura presidencial y en esos mensajes. Pero salió Mara Sedini de la Secretaría General de Gobierno, se fortalece al ministro Alvarado y el diseño que comienza ahora con Arrau incluso tiene una intervención, si le creemos a los reporteos que han hecho varios colegas a este respecto, tiene una intervención directa del ministro Alvarado en lo que es la nominación de los subsecretarios que ahora acompañan a Arrau. Entonces, obviamente hoy día pasas de un segundo piso con una figura rutilante y luego un ministro de Hacienda que concentraba todas las luces a al menos tres ministros fuertes dentro del gabinete que concentran buena parte de su acción y otros ministros que también, que yo creo que pasan un poco colados, pero que también han rendido sus propias batallas
y se han agarrado con Hacienda, ¿cierto? El caso, por ejemplo, de Poduje, el caso de la ministra Chomali en Salud, En y salud. que de alguna manera se van consolidando. Entonces, lo que tenemos hoy día es como en esta carrera de sobrevivencia, no lograron pasar la valla los menos aptos y se están consolidando los que sí lo son. Quiero ir brevemente al Congreso a propósito del plan Quirós o la mega reforma. Hay una lógica que acusa a la oposición de aplanadora, de que teniendo los votos el oficialismo va a aprobar sí o sí esto. Sin embargo, hay un esfuerzo notorio del ministro Alvarado, del ministro García Rominot, de negociar con sectores de la oposición. Mi pregunta es, ¿por qué crees que hay ministros, hay autoridades de Chile Vamos fundamentalmente buscando hacer de esto un acuerdo más transversal cuando podrían simplemente aprobarlo con los votos que tienen? ¿Crees que hay costos políticos más allá de la aprobación que nosotros no estamos viendo y que intenta evitar tener Chile Vamos? Sí, yo creo que hay varias consideraciones. Algunas son de personalidad probablemente y otras son de proyecto. El ministro Quirós tiene una idea bien dogmática respecto de lo que es su diagnóstico y lo que es su proyecto. Y por lo tanto para él basta con aprobarlo, porque cree que tiene la razón Mm. y además cree que el tiempo le va a dar la razón, es decir, que él va a aprobar el proyecto y que las herramientas con las que pasa a contar una vez que el proyecto se aprueba le van a permitir revertir las cifras de crecimiento, acelerar un conjunto de inversiones e incluso la más osada de sus apuestas, que creo que no tiene toda la información arriba de la mesa, le va a permitir revertir la situación de emergencia fiscal que en buena medida este mismo proyecto produce también. Entonces, ahí está, yo creo que ahí hay mucho ruido. Mientras que los ministros políticos, como el ministro Alvarado, que pueden estar muy de acuerdo con la mayoría del proyecto, los que les sirve también es que se genere una cierta estabilidad de largo plazo en el ámbito que ellos velan, que es el ámbito político. Un proyecto que pasa a mata caballos deja muchos heridos en el camino. Y además, tiene no solamente tiene el riesgo real de tener fracaso. Ojo, que efectivamente el gobierno cuenta con los votos o está muy cerca de tenerlos en casi todas las instancias, pero la dinámica propia del trámite legislativo puede todavía tener algunas sorpresas en el camino. Pero lo segundo es que cuando hay pocos padres para la criatura, todos los efectos que se produzcan en el corto plazo van a generar presión política y probablemente entonces lo que hoy día aparece como una mayoría, aunque sea muy ajustada, a muy corto andar se puede convertir en una minoría. Entonces, las consideraciones que toma el ministro Alvarado, vamos a usar un término medio ciútico, los KPI del ministro Alvarado no son los mismos que los del ministro Quirós. Y ahí está obviamente el contrapeso que pueden ejercer unos y otros. Y estamos hablando en todo caso de pasadas de cuenta bien políticas, de repente hay poco, como están tan lejos las elecciones, miran poco lo que piensan los electores respecto a algunos temas. En particular, hemos discutido bastante en la mañana el tema del levantamiento del secreto bancario. Hay una noticia respecto al Tren de Aragua y el movimiento de cuentas nacionales e internacionales que pareciera ser muy lógico que se destrabe esta materia en el Congreso. Sin embargo, al parecer no hay acuerdo. ¿Crees que los costos que están viendo los actores políticos no están siendo tanto hacia la ciudadanía, sino más bien en el entorno político solamente? Es que yo creo que ahora, a estas alturas, hay pocas dudas de que el real proyecto del gobierno de José Antonio Caz es la transformación económica y es una reversión a, por así decirlo, una especie de restauración a el modelo que teníamos a principios de los 90 Mm. y incluso del heredado de la dictadura en sus formas más puras. Es decir, donde vuelve a equilibrar de manera muy importante el peso sector público, sector privado, donde vuelve esta idea de que el Estado hoy día se habla de ordenar, pero lo que va a ocurrir finalmente es que el Estado probablemente recaude menos, incluso si se vuelve más eficiente, que es siempre una buena noticia. Estamos hablando de un Estado que probablemente pese menos en la ecuación. Entonces, cuando los proyectos son, como te decía antes, más dogmáticos, tienen más que ver con el árbol de creencias,
Y además están liderados por un grupo que dentro del mapa político ellos mismos han convertido en un valor esta idea de ser la derecha, la derecha valiente, ¿cierto? Y de tildar a la otra de derecha cobarde. ¿Dónde está la cobardía de los otros? En escuchar otras razones, en conceder cierta parte de sus creencias en función de acuerdos relativamente amplios. Entonces, aquí es donde se nota el dogmatismo del gobierno. Probablemente va a tener mucha flexibilidad en muchas otras materias, donde no está el corazón de su sistema de creencias, pero aquí yo creo que estamos tocando la fibra donde al gobierno, tal como dijo el presidente, le importa menos un punto de popularidad que un punto de responsabilidad, como lo llaman ellos. Yo no estoy diciendo que el proyecto sea más o menos responsable o irresponsable, pero aquí es donde se juega ese partido. Mm. Camilo, muchas gracias por este contacto. Los vemos y los escuchamos ahí en Infinita, el Comando Jungle. Perfecto, que estén muy bien, gracias. Gracias a ti.